Hola, en este video vamos a ver rápidamente las generalidades del tema de trabajo y energía. Primero vamos a definir qué es trabajo. Tal vez en sus cursos de preparatoria pues ya conocieron esta definición, que el trabajo para mover un objeto del punto A al punto B pues es fuerza por distancia, donde tengo el punto A aquí, el punto B acá, y pues la distancia o el desplazamiento es esta delta X. Pero bueno, nosotros vamos a ver una definición más completa, que es la que sigue. Es la integral del punto A al punto B de la fuerza como vector punto dx. Vamos a explicar de dónde viene esto. Esta definición, la primera, es la definición más sencilla, pero no toma en cuenta, por ejemplo, el caso en el que yo pudiera estar empujando con una fuerza que esté en un cierto ángulo, o tal vez en un ángulo que vaya, por ejemplo, así. Estas fuerzas van a generar un trabajo diferente dependiendo del ángulo. Por ejemplo, la fuerza F1, en realidad, si yo nada más puedo mover al cuerpo en este riel, digamos, supongamos que es un carrito que solo se puede mover en un riel, pues aunque yo lo mueva empujándolo en un cierto ángulo, solamente la componente de esta fuerza que va a lo largo de del riel es la que realmente empuja el objeto de A a B. Esta componente es F1 coseno de teta, porque es el cateto adyacente en este triángulo que se forma acá. Lo mismo por acá. Aquí, por ejemplo, esto sería una fuerza que se opone, que hace trabajo negativo, pero de esta fuerza F2, solamente la parte que va a lo largo del riel donde se pudiera mover el objeto es la que hace trabajo. F2 coseno de teta, de alfa. Lo que vemos es que una definición más completa, que tomara en cuenta que yo puedo cambiar la orientación de la fuerza y no necesariamente estoy empujando hacia adelante, es F, la fuerza, por delta X por coseno de teta. Y si ustedes recuerdan, esto es la definición de producto punto, ¿no? F punto delta X como vector, delta X sería el vector que va de A a B, pues es la magnitud de F por la magnitud de delta X por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces por eso aquí tenemos un producto punto. La integral viene porque, bueno, probablemente en el camino de ir de A a B, pues no necesariamente voy a ir empujando con la misma fuerza. Tal vez al principio empujo con esta fuerza F1, luego empujo con esta otra F2 porque ya me arrepentí y ahora quiero traerlo de regreso, pero luego empujo con una fuerza F3. Probablemente voy a empujar con diferentes fuerzas, no con la misma fuerza todo el tiempo porque no soy una máquina, digamos. Así que esta integral toma en cuenta eso. Lo que voy a hacer es dividir en pedacitos mi trayectoria y en cada pedacito ir sacando el trabajo que se hace ahí. Por ejemplo, el pequeño trabajo dW, D es de diferencial, entonces la pequeña cantidad de trabajo que hice en mover al objeto del punto a este primer punto, pues sería tal vez una fuerza que apliqué ahí, F1, por tal vez el coseno del ángulo, y luego por lo poco que avancé, delta X1. Luego para el segundo punto, pues tal vez tuve otro trabajo de W2, este es de W1, y ese será F2 coseno de teta 2, y por lo que avancé de X2. De X1 es esta distancia, de X2 es esta distancia, y así puedo ir sacando todo el trabajo total para ir desde A hasta B, pues va a ser la suma de todos estos trabajos, de W1 más de W2, y así. Y si hago esto haciendo muchas más separaciones, pues esto al final se convierte en una integral. Entonces esa es la razón de que ahora usemos esta definición para el trabajo, porque por un lado considera que no necesariamente estoy empujando en la misma dirección en que avanza el objeto, por eso el producto punto, y que no necesariamente empujo con la misma fuerza, con la misma magnitud, y por eso la integral. Como el trabajo está definido por un producto punto, pues va a ser un número, va a ser un escalar. El trabajo entonces va a poder ser como cualquier número, mayor que 0, igual que 0 o menor que 0, puede ser negativo. ¿Cuándo va a ser mayor que 0? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que aquí tengo una caja y la quiero mover pues del punto A hasta el punto B, y si mi fuerza, tal vez aquí está la fuerza, ahí está el ángulo y aquí está el desplazamiento, es esta dirección del movimiento. Si la fuerza ayuda a que el objeto vaya en la dirección del desplazamiento, si la fuerza es paralela, o al menos esta componente, que es la que importa, esta F coseno de teta, es paralela al desplazamiento, pues va a ser positivo, ¿no? F es paralela al desplazamiento. Si se opone, por ejemplo, tal vez alguien más está empujando con otra fuerza G, digamos,
supongamos, y va en contra. Aquí está la componente que hace el trabajo, tal vez con otro ángulo. Esta sería G coseno de alfa. Entonces esta fuerza es antiparalela, va en sentido contrario al desplazamiento. Entonces aquí sería que F es antiparalelo, o sea que va en sentido contrario al desplazamiento. ¿Y cuándo es cero el trabajo? Bueno, supongamos aquí tenemos estos dos casos. En cualquiera de los dos casos la caja se movería, pero si por ejemplo uso otra fuerza, vamos a llamar esta fuerza P. Esta fuerza pues puede levantar a la caja hacia arriba, si es una fuerza vertical totalmente, pero no va a hacer nada para que el objeto se mueva en la dirección de desplazamiento que nos interesa. Entonces fuerza no es lo mismo que trabajo. Esta fuerza se siente perfectamente aquí en la caja, pero no hace trabajo porque no es una fuerza que haga que se mueva en el desplazamiento que nos interesa. Entonces, ¿qué ángulo tiene? Pues tiene un ángulo perpendicular. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es cero. Las unidades del trabajo pues son unidades de fuerza que son newtons por unidades de distancia que son metros y estos los llamamos joules. En honor a James Prescott Joule, un científico inglés muy importante que se parecía a Cuco, ahí está más o menos, así era igualito. Ahora vamos a sacar un resultado importante a partir de esta definición. Bueno, tenemos otra vez nuestra definición de trabajo, que es de A a B. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es, tengo la fuerza por dx, pero la fuerza la voy a escribir usando la segunda ley de Newton. La fuerza sabemos que es masa por aceleración, pero la aceleración a su vez es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y además, esta dx la puedo poner como b por dt. Aquí lo estoy poniendo en una dimensión, pero se puede hacer igual en tres dimensiones. Esto es dx y esto es la fuerza. Entonces no he hecho nada. Pero con esto puedo escribir mi integral de la siguiente manera, como mb dv. Esta es una integral que resulta un medio de la masa sale de la integral y la integral de b de b pues es b cuadrada. Y esto lo vamos a evaluar desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Esas son las velocidades que tenía aquí y después de que lo empujamos en el punto final. Esto, evaluándolo, es un medio de la masa. Se tiene que sustituir el valor final aquí y luego menos lo mismo, pero sustituyendo el valor de abajo, el valor inicial. A esto de aquí, tal vez lo hayan visto antes, si no lo presentamos aquí como la energía cinética. Esto de aquí, esta cantidad, un medio de m por b cuadrado, es la energía cinética. En este caso es la energía cinética en el punto B, en el punto final, menos, y aquí tengo lo mismo, la energía cinética en el punto A. Lo que acabamos de encontrar es que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, o sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta se llama teorema del trabajo y la energía, porque aquí está el trabajo y aquí está la energía, y es equivalente a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la suma de las fuerzas es masa por aceleración. En ambos lados, del lado izquierdo tengo la causa, lo que yo le estoy haciendo al objeto. Aquí en la segunda ley de Newton al objeto lo estoy empujando. Aquí lo estoy empujando para que se desplace también. Estoy tomando en cuenta el desplazamiento. En ambos casos el efecto está en el lado derecho. En este caso es el efecto de cambiar la velocidad, que es la aceleración. Si yo empujo algo, le cambio su forma de moverse, le cambio su velocidad. Si yo hago trabajo en algo, según esta otra ecuación, le cambio otra cantidad también, que es equivalente, que me da la misma información y que es la energía cinética. La ventaja es que el trabajo y la energía son números, son escalares y no son vectores, entonces usualmente es más fácil trabajar con ellos. Recuerden muy bien estas ecuaciones porque son muy importantes. Esta es la misma que la segunda ley de Newton, pero en términos de la energía. Gracias.